quiera participar. Los niños también pueden participar. ¿Amén? Bueno, sí, adorar en espíritu y en verdad es de verdad hacerlo en esa comunión con nuestro Dios. Amén. Es ciertamente que estemos dándole ese agradecimiento a Dios. Amén. Que aquella adoración, que aquella alabanza de verdad sea de nuestro corazón y no sea tan solamente de nuestros labios. Amén. Porque su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón dice está lejos de mí. Amén. Y el Señor aquí vemos en el capítulo 4 que habla de Jesús y la mujer samaritana. Amén. Vemos cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en aquel pozo y le pide que le diera de beber. Amén. Vemos la conversación que Jesús en ese momento tiene con ella, amén, donde ella le decía: Señor, pero tú siendo judío me pides a mi agua. Y vemos más adelante, quienes hemos leído, que el Señor le declara que Él es el agua de vida eterna, amén, que Él era el Mesías, aquel que esperaban. Amén. Vemos cómo la mujer samaritana decía que ella sabía que donde se debía adorar era en Jerusalén. Amén. Dice: sí, Señor, yo sé que donde debemos adorar es en Jerusalén. Amén. Mas Jesús le dice: mas la hora viene, dice, cuando es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Amén. No en un lugar simplemente, no solamente en la congregación, no solamente en el templo, hermano, no solamente bajo 4 paredes, sino dice en espíritu y en verdad, en todo tiempo, en todo momento. Amén. Jesús no señala ningún lugar exacto en donde solamente aquí me tienes que adorar. En aquel entonces vemos que la mujer samaritana decía: Señor, pero es que ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. Amén. Solamente allá es donde debemos adorar. Mas Jesús dice: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Dice que el Padre busca tales adoradores. Amén. Que le adoren en todo tiempo, que le adoren en espíritu y en verdad, que la alabanza sea genuina, sea verdadera, sea íntegra. Amén. No solamente una alabanza de labios, sino que salga de nuestro corazón con toda sinceridad e integridad. Amén. Amén. Vamos allá al libro de Romanos, capítulo 12, verso 1. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, amén. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pablo a los romanos, hablándoles, diciéndoles: os ruego que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Amén. Nuestro culto racional, dice la palabra de Dios en Romanos, debe ser presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, santo, en el cual el Señor pueda agradarse de nuestra vida. Amén. Que ese culto racional hacia Él sea verdaderamente como la palabra de Dios nos pide. Amén. Dice: no conformándonos a este siglo, sino siendo transformados. Amén. Por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Amén. Para que nosotros, dice, comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Desde temprano mi amado hermano traía este mensaje cuando estaba en mi trabajo. Hoy me tocó trabajar en el turno de la noche. Anteriormente pues yo aprovechaba ahí para leer la palabra en los ratos de lo que está tranquilo, mas sabemos que el enemigo busca la forma, amén, también de poner obstáculos. Ya nos pusieron una cámara enorme ahí que nos vigilan, la cual pues nos prohíbe ya ni siquiera sacar la Biblia para leerla. Cualquier distracción que observen que no sea de nuestro trabajo, pues inmediatamente nos llama la atención, amén. Pero estando en mi trabajo, meditaba en lo que era la alabanza.
meditaba primeramente también por mí en el ministerio en el que por gracia también Dios me ha llamado, aparte del el ministerio de evangelista, misionero, amén. También me ha llamado como ministro de alabanza, amén. Y yo me ponía a meditar verdaderamente la alabanza que le damos al Señor. Tenemos conocimiento de lo que de verdad es alabarle al Señor, amén. Porque hoy en muchos lugares, mi amado hermano, y aún quizá un día yo estuve en esa misma situación, amén. Creímos que la alabanza solamente era cantar, solamente era entonar las alabanzas, solamente era venir y abrir nuestros labios junto con la melodía, junto con el grupo de alabanza, estar entonando alabanza, y pensamos que era suficiente, amén. Y ahora hay muchos adoradores que son de esta misma forma, que solamente piensan que es alabarle, abrir sus labios y cantar, utilizar los dones o los talentos que Dios les ha entregado, amén. Cuando la palabra de Dios en alabanza pide más, amén. No solamente es venir por cantar, no solamente es el yo ponerme a tocar un instrumento, el yo porque yo sé cantar, porque yo sé tocar, a mí pónganme la alabanza, no, amén. Vemos que la alabanza a Dios es algo que es también algo muy importante para el Señor, amén. Algo que es muy delicado. Dice ahí, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, amén, que es vuestro culto racional, amén. Presentándonos siempre, hermano, no solamente es el entonarle alabanzas a Dios, amén, no solamente es el cantarle, amén, sino también dice que nos presentemos como ese sacrificio vivo y santo, amén. Ese es nuestro culto racional de todos los días, amén. Aparte de exaltarle su nombre, de entonar alabanzas, también nos tenemos que presentar de esta manera delante de Dios, amén. ¿De qué sirve que nosotros entonemos alabanza, seamos los mejores adoradores, el que mejor sabe cantar, el que mejor toca, el que mejor ministra, si no nos presentamos delante de Dios de esta forma? Amén. De nada nos sirve, amén. Dice, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Amén. Vamos allá a 1 Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 22. Amén. Hemos leído ya este capítulo, amén, donde dice Saúl desobedece y es desechado, amén. Primera de Samuel 15, verso 22. Dice, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Conocemos la historia de Saúl, amén, como dice que Saúl tenía una indicación por parte del profeta Samuel, amén. Saúl tenía que esperar a que el profeta Samuel viniera para sacrificar el holocausto, amén, a Jehová. Pero dice que Saúl, pensando en su entendimiento, que ciertamente si no esperaba a Samuel, de igual forma agradaría a Dios ofreciendo el mismo holocausto, amén. Pero vemos que el Señor dice, cuando le habla a Samuel de lo que Saúl había hecho, y cuando Samuel se entera, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente dice que el obedecer es mejor que los sacrificios, amén. El obedecer es mejor, mi amado, que ciertamente hoy, como les decía, muchos se enfocan en estudiar música, estudiar técnicas para orar, técnicas, aún he visto, porque yo lo llegué a ver, técnicas que para que traigas la presencia de Dios, para que descienda el Espíritu Santo, técnicas para que adores y etcétera de cosas, amén. Pero en nuestra vida, muchas veces, o las vidas de los adoradores, verdaderamente no están en obediencia a Dios, amén. Y dice Jehová: se complace Jehová tanto en los sacrificios, o el que se lo mejore más en lo que se le obedezca. Ciertamente dice Jehová: se complace más en la obediencia
que en los sacrificios. Amén. Jehová se complace mucho más, mi amado hermano, en que le obedezcamos, en que ciertamente busquemos presentarnos, como habla el libro de Romanos, delante de Él, amén, como ese sacrificio vivo y santo, amén. Que diariamente desde nuestro levantarnos sea nuestro culto racional hacia Dios, amén, en el cual el Señor pueda ver que verdaderamente vivimos de una manera agradable, de una manera santa, amén. Amén. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, amén, capítulo 6. Un adorador que exaltaba el nombre de Dios, amén, que era David, amén, aquel músico que le cantaba al Señor, que le componía salmos, que le componía alabanzas, amén, que le componía poemas al Señor, amén. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 12, amén. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. Vemos a David, amén. Dice que cuando traía el arca de Jehová a Jerusalén, a Israel, amén, dice que a él no le importó en ese momento despojarse de sus ropas y danzar delante del pueblo, delante de todo el pueblo de Israel, para Jehová, amén, humillándose él a sí mismo, dándole la honra y la gloria a Jehová. Amén. Vemos, mi amado hermano, que la alabanza no es buscar honra para nosotros mismos. Amén. El alabarle a Dios no es que nosotros busquemos honra para que los hombres nos exalten, para que los hombres digan: mira, el hermano canta bien, mira, el hermano toca bien, mira, el hermano ministra bien alabanza. Amén. He visto, mi amado hermano, en iglesias, y aún muchas veces nos limitamos nosotros como iglesia en alabarle a Dios. Amén. Por el que dirá el hermano que me está viendo, el que está a mi lado que me oiga que se me sale pues un gallo, el hermano que de repente me diga, vea que estoy levantando mis manos, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir si a lo mejor ese día viene mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? Que estoy loco. Amén. Pero vemos que a David nada de eso le importó. Amén. Él rindió alabanza a Dios. Amén. Él rindió honra al Señor. Amén. Porque sabía de dónde el Señor le había rescatado. Amén. Del anonimato, de donde nadie más lo miraba, donde todos lo despreciaban, aún su padre, aún sus hermanos. Para ellos era David algo insignificante. Amén.
alguien que solamente servía para pastorear las ovejas, amén. Para ellos eso era David, amén. Mas David sabía y conocía que Dios había visto algo especial en él, amén. Que lo que los demás no habían podido mirar en David, Dios sí lo había contemplado, amén. Que Dios no había visto lo que el hombre con sus ojos terrenales miraba, la fuerza, la altura, quizá el físico, la condición que tenían, amén. Los demás, dice que David era rubio, amén, hermoso de parecer, amén. Pero dice que Dios no mira lo que el hombre mira, amén. Dios mira el corazón, conoce el corazón, amén. Y muchas veces, hermano, como iglesia, nos limitamos en alabarle a Dios en espíritu y en verdad, amén. Nos limitamos ciertamente en adorarle de esa forma, nos limitamos solamente a abrir nuestros labios y a cantar hasta que la alabanza, desde que la alabanza empieza hasta que la alabanza termine, amén. Si los adoradores no cantan, pues yo no canto. Si los adoradores no alaban, yo no alabo, amén. Si los demás hermanos no buscan, yo no cierro mis ojos, amén. Pero la palabra de Dios iniciamos leyendo ahí en el libro de Juan, amén. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, amén. No busca adoradores que solamente busquen agradar al hombre, que busquen el que me vea. Un adorador en espíritu y en verdad es alguien que venga y le exalte, porque de verdad reconoce de dónde Dios le ha rescatado, amén. Porque de verdad agradece lo que Dios ha hecho por él, amén. Porque de verdad quiere honrarle, porque Dios nos ha honrado, amén, a cada uno de nosotros, amén. Aún siendo indignos, aún siendo inmerecedores, amén. Y aún tenemos ahí como ejemplo a David. David ya era el rey de Israel, amén. Y él se despojó de todo en ese momento y danzó en el espíritu al Señor, amén. Dándole la honra a Dios, amén. Mostrándole al Señor y su agradecimiento, amén. Haciéndose vil, amén. Aún quizá David sabía que muchos lo iban a menospreciar, que muchos lo iban a señalar. David conocía y David aún era humano como nosotros, y quizá en sus pensamientos el enemigo también en aquel momento trajo aquellos pensamientos. Te van a ver, tú eres el rey, ¿cómo te vas a quitar las ropas? ¿Cómo vas a danzar? ¿Cómo te vas a ver? Amén. Pero a David nada de eso le importó, amén, sino que él danzó para Jehová, amén, y llevaban el arca del Señor, amén. Y aún vemos que fue criticado, amén, por la hija de Saúl, quien había sido entregada aún como su esposa, amén. Vemos cómo después de que él llega al palacio, Mical le dice, ahí en el verso, ay, se me fue. En el 20, fue honrado ante el rey de Israel. Amén. Vemos que dice, cuán honrado ha quedado bien el rey de Israel, amén. Desvistiéndose delante de sus criadas como un cualquiera, amén. Danzando delante de sus criadas como un cualquiera, amén, que no fue importante, amén. Pero vemos la palabra de David, amén, su seguridad, porque él sabía a quién le servía, amén. Él sabía para quién danzaba, amén. Él sabía a quién alababa, él sabía a quién le agradecía, amén. Sabía que no había sido por sus fuerzas, sabía que no había sido por el ejército, sino por la misericordia de Dios, amén. Y aún le dice, y aún lo volvería a hacer, amén, por causa de Jehová, amén. Le decía algo, hermana Magdalena. No, 22, 23, se te perdió, el 22, el 23. El verso 21 al 23, amén. Dice, fue delante, entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Amén. Así nosotros, iglesia, cuando vengamos a la presencia de Dios, cuando alabemos el nombre de nuestro Dios, verdaderamente busquemos el meternos en esa adoración en espíritu y en verdad, amén, en esa comunión íntima con nuestro Dios, amén. Que no nos importe el que nos vean, que no nos importe el que dirán de nosotros, amén. Si ya cantamos mal, si ya no importa, mi amado hermano, sino lo único que importa es de verdad hacerlo en integridad y un corazón sincero, amén.
Amén. David era íntegro, amén. David era también alguien sincero, amén. Alguien el cual el Señor dice que era un siervo, un hombre conforme al corazón de Jehová, amén. Alguien que vivía conforme al corazón de Dios, amén. Vamos ahí a Salmos capítulo 1, amén. Salmos capítulo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni ha estado en camino de escarnecedores, amén. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, amén. Nuestra alabanza, mi amado hermano, al Señor siempre tiene que ser con esa acción de gracias, amén. Con ese agradecimiento siempre a Dios por sus obras, por lo que Él hace en nuestras vidas, amén. Desde que despertamos hasta que anochecemos, amén, hasta que nos dormimos. Nuestra alabanza siempre tiene que ser en esa oración a Dios continuamente, amén. Temprano, por la tarde, por la noche, estar siempre en oración con nuestro Dios, amén. Nuestra alabanza también tiene que estar siempre basada en obediencia a Dios, amén. El conocer y aceptar su palabra y aceptar su voluntad en nuestra vida, amén. Nuestra obediencia a Dios, amén. Cumplir sus mandamientos, amén. Esa debe ser nuestra alabanza, amén. Como hablaba el libro de Romanos, presentarnos de esa forma, de esa manera agradable, amén. Como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, amén. Mi amado hermano, no solamente no se limite, hermano, cuando venga a la presencia de Dios a no alabarle, amén. No se limite solamente a estar. Si no sabe las alabanzas, la palabra de Dios dice: ore, amén. Clame al Señor, en sus palabras alábele al Señor, exalte el nombre de nuestro Dios, amén. Con sus palabras exalte sus maravillas, exalte sus proezas, exalte sus hazañas, amén. Esa es la alabanza que Dios quiere de nosotros, amén. Esa alabanza que de nuestro corazón salga, en la cual nos levantemos y digamos: Señor, veo tus obras, mira tus obras y nos maravillemos, amén. La agradecemos, la exaltemos, amén. Una alabanza de nuestro corazón, amén. Una alabanza verdadera, amén. Que no nos limitemos tan solamente a decir, el conformarnos a venir el día de servicio, el día de culto, y aquí hasta que pongan la bocina, aquí hasta que pongan los hermanos empiecen a adorar, comenzamos a alabar. No, sino que en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras escuelas, amén, continuamente estemos alabando el nombre de Dios, amén. Una alabanza, dice la palabra de Dios en Juan: adoradores en espíritu y en verdad, amén. Tales adoradores el Señor busca que le adoren, amén. No busca que seas el mejor salmista, no busca que seas el que sepas tocar, porque muchos dicen: es que yo no sé cantar, yo no sé tocar un instrumento. Señor, yo también le daría alabanza al Señor, amén. Hermanos, exalte el nombre de Dios desde su corazón, amén. Exalte con sus palabras, por sus maravillas, amén. Dice: alabarle por sus maravillas, por sus proezas, amén. De nada sirve, mi hermano, cantar por cantar si no lo hacemos con aquel agradecimiento, amén, con aquella gratitud, amén. Es un mensaje corto el cual el Señor hoy, mi hermano, me ha dado en esta tarde para mi vida principalmente y para compartirlo con ustedes, amén. Esperando sea de bendición y que ciertamente podamos ser como David, hombres, mujeres, amén, conforme al corazón de Jehová, amén. Que no nos importe ni aún los problemas, amén, sino que todo el tiempo exaltemos el nombre de Dios, amén. David, aún en sus momentos, si leemos el libro de Salmos, vemos cuántas veces David le adoraba al Señor, aún en sus momentos de angustia, aún en sus momentos de desesperación, adoraba al Señor, amén.
aún le componía salmos, amén. Aún dice que componía salmos, eran oraciones y aún eran sus poemas que David le dedicaba al Señor por sus maravillas y por sus proezas, amén. En todo momento David le adoraba y podemos ver que David era ese adorador que de verdad tenía ese agradecimiento hacia el Señor, amén. Ese adorador que en todo momento adoraba al Señor a pesar de sus circunstancias, aun cuando era perseguido por Saúl, amén. David aún exaltaba el nombre de Dios, amén. Aún le glorificaba, amén. Y la alabanza ciertamente trae paz, amén. El gozo de nuestras vidas, el gozo que el mundo nos da, Dios nos da, amén. Veíamos al inicio que la presencia de Dios, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo en el Espíritu, amén. Dios les bendiga, mi amado hermano, en esta tarde. Espero que haya sido este mensaje de bendición, amén. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, amén. Dejo lugar a nuestro pastor, amén. A su nombre. Yo me encontré el acordeón. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra culto? ¿Cuál era la que leíste? Romanos 12, ¿verdad? Sí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. A su nombre. ¿Qué es culto? ¿Qué significa culto? ¿Qué es el culto racional? ¿Qué es el culto racional? El culto, una ofrenda. Sí. Culto, pueden mi hermano directo. Culto es el significado como tal, es una veneración, sería como una ofrenda, sería como algo que se entrega a su nombre. Entonces, si hablamos del culto racional, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo? Si ya entendemos que el culto es una veneración, nuestra veneración racional, ¿qué quiere decir Pablo? Eso, ese es el punto. Que no es a través de hechos, no es a través de evidencia, sino que es a través de nuestro propio entendimiento, de nuestro propio razonamiento. Recuerden que la diferencia entre los animales y un ser humano, ¿qué es? El hombre es Homo sapiens, lo cataloga la ciencia, ¿no? Homo sapiens, hombre que piensa. A su nombre. Un animal no tiene reacciones, pero no razona como el hombre. Y el hombre razona, y el hombre sabe distinguir, discernir, separar. Entonces, por eso dice Pablo: preséntense en sacrificio vivo, que es nuestro razonamiento. O sea, nadie, más bien a todos puedes engañar, menos a ti mismo, mi hermano. Ese es tu razonamiento, tu entendimiento. Tú sabes cuando has hecho lo malo. Tú sabes cuando has caminado mal, y tú sabes cuando lo estás haciendo correctamente, hermano. Sí entiendo eso del razonamiento, pero yo creo que ahí en esa parte entonces está mal traducida la escritura, porque ración es de medida, no es de razonamiento. Racional a... Es de medida, no es de razonamiento. No tanto de medida, porque si no, entonces no contrastaría con las palabras anteriores. No, por eso digo que está mal traducido ahí en esa parte de la escritura. Bueno, el significado de la palabra racional
pertenece a un relativo de la razón, más allá de una razón o medida. Entonces sí tiene, sí va delante de él. Es que ración es una cosa de razón. Ajá, a su nombre. Pero gracias a Dios que nos lleva el Señor al entendimiento. Ahora, fíjense cómo Jesús, cómo la mujer samaritana le decía, hasta ahorita que está escuchando al hermano ministro, que decía a la mujer samaritana, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Cómo me metes agua? Después, le dijo, yo sé, Señor, que en dónde, yo sé que en Jerusalén se debe de orar. O sea, imagínate, si ella sabía que era una samaritana, ¿cuánto más no sabía Jesús que las sinagogas estaban llenas de creyentes a su nombre? ¿No era más fácil ir y convencer a los creyentes, a los que ya estaban en las sinagogas? A su nombre. Y decía la mujer, yo sé que en Jerusalén se debe de adorar, pero Jesús le decía, ni en Jerusalén, ni en este monte, sino que el Padre busca quien le adore en espíritu y en verdad. Entonces Jesús le revelaba que las personas que estaban en las sinagogas no estaban haciendo algo bien a su nombre. Ahora, ¿quién recuerda la vida de la mujer samaritana? La vida Hubo 7 maridos. que tenía 5 maridos y Que le daba vuelo a su vida desocupada. estaba bien establecido. Y le dijo Jesús, ¿y aún con el que estás? Nuestro marido. Entonces, si en las sinagogas había escribas, había doctores de la ley, había ministros, sacerdotes, ¿qué hacía Jesús tratando de convencer a alguien que en vez de tener letra y ley, tenía una vida desordenada? ¿Qué hacía Jesús haciendo eso? Porque los de la sinagoga no iban a saber qué hacer. Pero esta sabía tener maridos. A su nombre. Precisamente es lo que pasó con la vida de David. ¿Cuál sería el ejemplo, hermano ministro? ¿Cuál sería el ejemplo de David hoy en día en una congregación? Un pastor. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Por qué se refiere a eso? Que Mical lo menospreció por lo que hizo. ¿Cuál sería el ejemplo hoy en día? Pues en la iglesia. O sea, ¿por qué Mical expresó esas palabras? Porque se humilló. Pero, o sea, ¿cuál fue la humillación que a Mical no le pareció correcta? O sea, ¿qué fue lo que hizo David? Lo que a ella le causó un malestar, una grave. Ahora, hay miles de personas. Gloria a Dios. A ver, ¿quién levantó la mano primero? Nada, bueno. Que David se despojó de aún de sus prendas para honrar al Señor. Ustedes se acuerdan que en aquel entonces las ropas de un rey, las vestiduras, no eran cualquier vestidura, podría ser desde lo costoso, o sea, influían muchos elementos, y que David las menospreciara era algo que no se podría hacer. Por ejemplo, hoy en día, un pastor que no se puede quitar el saco para darse, porque no se puede tocar su camisa, sus zapatos para entregárselo a alguien más porque le costó, porque lo compró en Zara Bustianis o lo compró en Liverpool, no sé. Entonces, esa es la soberbia, esa es la altivez que Jesús no buscaba. Y Jesús sabía que David cuando estaba joven, cuando apacentaba las ovejas, David era una persona humilde. La casa de Isaí era humilde. A su nombre. David, imagínate,
cuando él iba y peleaba, cuando aún le fue consignado lo de los prepucios y demás, David no iba vestido finamente. Cuando David sube al trono, cuando David es coronado rey, a David le importaba solamente agradar a Dios y lo de fuera no le importaba nada. Y eso es lo que a Mical no le gustó. Ya eres rey, tú ya no te puedes rebajar, tú ya tienes un estatus social. A su nombre. Pero Jesús busca precisamente no gente letrada, no gente docta, busca gente en lugar. Él ha hecho su milagro, Él ha hecho ordenado su vida, Él les ha dado una nueva oportunidad de vida para que con agradecimiento le adoren toda su vida. Ese es el punto. Por eso es que Mical se molestaba, pues ella viene de familia del rey, ella estuvo acostumbrada a que siempre le sirvieran, a que tenían criados hasta yo creo para que les pasaran el papel de baño, la letrina. Pero David no, David estaba acostumbrado a pasar en los montes. Imagínate, pues se llaman las orejas, y hermana señora, pero pues aquí en el monte. David estaba acostumbrado a eso. Por eso no le importó. Y por eso Jesús, al encontrarse a la mujer samaritana, él sabía que era pecadora, él sabía que estaba en fornicación, en adulterio, pero él estaba en pecado. Pero precisamente quería hacer una obra perfecta para que después de eso toda su vida le adorara al Señor. No como aquellos que se creían ser algo siendo nada. Hoy hay muchos pastores, hoy hay muchos siervos de Dios que no pueden tocar una escoba, no pueden ir a la casa humilde del hermano. Lo decía hace días. Les gustaba o les gusta ir a predicar a Estados Unidos, a donde hay una remuneración, ¿no?, económica, pero no les gusta ir a Oaxaca, no les gusta ir a aquellos estados donde no hay remuneración, donde hay que pagar un precio. Y eso es lo que es ser un adorador en espíritu y en verdad. Aparte de estar adorando al Señor, alabar su nombre no solamente es un canto, alabar su nombre es conocerlo en todo momento. Santo, santo, Señor, tú hiciste esto, eso es alabar tu nombre. Señor, esto tú lo has permitido. Señor, esto me has bendecido. Hay gente que dice, yo sabía vender un puesto de dulces y yo vendí esto porque traje esta caja de este dulce que les gusta a todos. No. Hay personas que dicen, yo vendí dulces porque Dios fue como misericordia de mí. Eso es alabar a Dios. Miren, le voy a contar este testimonio. El lunes dice mi esposa que llegué como con cara de espanto. Yo creo que me veía, ¿no? Le dije, porque casi lloraba, o sea, me sentía muy estremecido. Le dije, es que fue bien curioso porque desde la mañana, desde que yo desperté, que eran como las 7 que desperté, antes de las 7, sin alarma, sin nada, sentía la necesidad, no de orar, de hablar con Dios. O sea, no sé, era algo bien raro. Y estuve todo el tiempo como que buscando, o sea, cualquier momento aprovechaba para hablar con Dios y decirle, no, es que esto, no, es que lo otro, no es que aquello. Fui al Salto el lunes. Y cuando venía de regreso, no me acuerdo qué hora era, cuando venía de regreso venía por la carretera del Castillo y luego agarré la de San Martín para subir para acá, para mi casa. Y es una calle doble, una que de 2 sentidos nada más, ida y regreso. Entonces yo venía en la moto hablando con el Señor. Y sí, rebasé, hice cosas, ¿no? Pero en un tramo, hermano, venía en mi carril, venía bien tranquilo. Y yo no sé cómo, hermano,
pero una camioneta de esa de Amazon arrebasó. Yo no sé si no me vio o le importó poco, pero me estremecí. Pero yo sentí que, o sea, pasó rozándome, hermano, rozándome. Y el estremecerme, o sea, fue muy duro. Pero yo, o sea, es que fue muy rápido, pero sentí que algo, o sea, sentí que el Señor obró ahí. Y cuando llegué en la noche no me podía dormir y le dije a mi esposa, no me poquita pomada porque digo, como que me siento así. Y ya me estaba sonando y dice, traes unas bolas en la espalda. Y digo, es que, o sea, cuando yo vi a la camioneta, ya no, pues en la moto, ya no pude hacer nada y yo iba bien. Pero el de la camioneta no sé si no me vio o simplemente no le importó, pero gracias a Dios no me aventó. Gloria a Dios. Entonces, tiene su, por así decirlo, tiene su recompensa, está adorando a Dios en todo momento. Una persona que todo el día se la pasa maldiciendo, si no en sus labios, sino con sus labios, en su mente, se la pasa pensando en la vida de otros, se la pasa pensando, haciendo el mal, hermano. La palabra dice, lo que el hombre siembra, eso va a ser. Pero una persona que permanece en el Señor, buscando su misericordia, el Señor va a extender su misericordia. Y no es que uno sea bueno y otro sea malo, es que el Señor tiene misericordia. Entonces, es por eso que tenemos que alabar a Dios en todo momento, darle la gloria. Una persona que alaba a Dios es una persona que sabe quién es Dios y que sabe lo que Dios hace todos los días por ella. Una persona que se levanta en la mañana y cree que se levantó por sus fuerzas, no conoce a Dios. Una persona que tiene un trabajo y cree que es por sus aptitudes, no conoce a Dios. Una persona que su despensa, que el alimento en su mesa lo tiene cada día y piensa que es por sus fuerzas, esa persona no conoce a Dios. Una persona que tiene salud, que tiene familia, que tiene trabajo, que tiene iglesia, que tiene y sabe que es por Dios y reconoce que es por Dios, esa persona conoce, alaba a Dios. Gracias, Señor, por estos alimentos. Gracias, Señor, por este peso que me das. Gracias, Señor, porque me has permitido llegar a mi trabajo, regresar a mi casa. Gracias por mi madre, por mi padre, por mis hijos, por mis... Gracias, Señor. Una persona que sabe quién es Dios le va a alabar en todo momento. David lo hacía. Era la diferencia. David sabía quién era Dios. Saúl no sabía quién era Dios. Saúl sabía que le mandaba hablar a través de Samuel, pero no lo conocía, por eso fácilmente le desobedeció. Pero David sabía quién era el Señor, porque aún cuando estaba en la cueva y aún Saúl buscaba matarlo, él no se, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, no se levantó porque dijo, no tocaré al ungido de Jehová, porque conocía a Dios. Hay que conocer a Dios para poderle adorar en espíritu y en verdad. Vamos a ver una ofrenda de adoración. A su nombre. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has puesto, Señor, en labios de aquel ministro, Padre. Bendícelo grandemente, Señor. Bendice su hogar, bendice su trabajo, bendice a los suyos, Padre. Por cuanto hoy, Señor, ha traído el reino a este lugar, Señor. Mi Dios amado, no te olvides de su salario, Señor. No te olvides de su recompensa, Padre. Gracias, Señor, mi Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos.